Les decía que todas las leyendas permiten contar cosas que le interesan al colectivo y a sus fantasías. Ahora, lo interesante de los tiempos que llamamos modernos es que si nuestra fantasía está bien informada, ¿acaso podamos hacer que esas fantasías se conviertan en utopías, que son algo más grande y más interesante, y que sirven para inspirar acciones en la realidad? Pero de eso habría que hablar en otra ocasión. Hoy quiero contarles acerca de otras fantasías locas, del estilo de las que les platiqué acerca de la leyenda o saga arturiana. Son fantasías verdaderamente delirantes, que nacieron de la mente de esos europeos y europeas que hace siglos vivían entre bosques húmedos y fríos, a donde se los comían los lobos feroces. Pero lo interesante aquí es que sí hay una base real, tanto o más impresionante que la leyenda. Déjenme les cuento los hechos y las fantasías alternadas. Hecho. Alrededor del año 1162 de la Era Común, nació en la parte norte del centro de Asia, en la región entre el gran lago Baikal, que ahorita está en Rusia, y el curso superior del río Onon, que va a ir a dar al Pacífico, un hombre pobre llamado Temujin. Hace 1206, a los 44 años, ese hombre, pobre y que había sido esclavo en algún momento, fue proclamado por los pueblos de la estepa como señor de toda la tierra entre los océanos. Eso en mongol se dice Gengis Khan, Gengis Khan. En los siguientes 20 años, después de ser ya Gengis Khan, conquistó todo el centro de Asia y sometió lo que hoy conocemos como Manchuria, el oeste de China y los reinos musulmanes de Jorasán, que dominaban lo que hoy es Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán e Irán. Vean el tamaño de ese imperio. Al morir, Gengis Khan y su confederación de nómadas esteparios dominaban un imperio que iba del mar de Japón al mar Caspio. Bueno, fantasía. Cuando llega a Europa la noticia de la caída de los reinos musulmanes de Jorasán, que están ahora los más importantes en Irán, hubo una gran alegría entre los cristianos y las cristianas porque se imaginaron que los enemigos de los infieles maometanos eran cristianos. Loco, ¿verdad? Las élites feudales de Europa Occidental se explicaron así las cosas. Esos cristianos inesperados seguramente son descendientes del preste Juan, un misionero cristiano que se fue a fundar un poderoso reino en el lejano oriente poco después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se le ubicaba en la India o más allá, otros decían que estaba en Etiopía. Se suponía que el preste Juan era riquísimo, que en su territorio había fuentes mágicas y dragones, y que el ataque desde Oriente contra el Islam anunciaba el fin del mundo. Los doctos y sabios de Europa escribieron incluso que cuando apareció el ejército del preste Juan para atacar a los musulmanes, se abrieron dos grandes puertas en las inmensas montañas de Asia, es decir, el Himalaya, y que sonaron como truenos 1000 trompetas. Y no, compañeras y compañeros, no es una descripción de Tolkien en El Señor de los Anillos, pero es la misma imaginación europea, nada más que 1000 años antes. Hechos. Los europeos habían sido derrotados en varias ocasiones en lo que hoy llamamos Palestina, y realmente deseaban tener aliados detrás de la línea enemiga. El reino cristiano de Jerusalén cayó en manos de Saladino, el sultán de Egipto y Siria, en 1187. Entonces, los acontecimientos mongoles son interesantes. Los europeos estaban convencidos de que los mongoles eran sus aliados, así que sus pequeños reyesitos, uno de ellos se llamaba Papa, mandaron embajadores a felicitar a los inesperados hermanos cristianos del preste Juan. El primero de esos embajadores, histórico, tenemos su relato del viaje, era un monje franciscano llamado Giovanni de Pian del Carpine, quien, pobre como el pobrecito de Asís, decidió irse caminando desde Europa hasta el remotísimo corazón de Asia. Se tardó años. Hacia 1240 agarró camino atravesando lo que hoy llamamos Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Y ahí se tropezó, un poco desconcertado, con las ruinas de Kiev, y con miles de cráneos desperdigados por los campos desolados de los antes prósperos reinos de los cristianos ortodoxos. ¿Qué había pasado? Que el nieto de Gengis Khan, Batu Khan, había conquistado esa región, el Rus,
precisamente en 1240. Fantasía. Conocemos la crónica de Pian del Carpine. Viendo la destrucción de los cristianos eslavos, ortodoxos, se preocupó, por supuesto, pero asumió que también era parte del plan de Dios, porque era obvio que los cristianos ortodoxos son herejes, monofisistas o antimonofisistas, ya no me acuerdo yo. Era un ejemplo para él de cómo los humanos somos necios y preferimos seguir creyendo en nuestras fantasías, incluso cuando los hechos nos están diciendo otra cosa, que es probable que los mongoles no sean cristianos. Hechos. El franciscano Pian del Carpine y sus compañeros llegaron hasta el centro del imperio mongol y ahí descubrieron cosas espantosas. Y la crónica nos muestra su espanto. Una, que los mongoles no eran cristianos, obvio, ¿verdad? Dos, que nadie en aquellos rumbos sabía nada del tal Preste Juan. Tres, que los mongoles eran paganos, y muy paganos. Creían en dioses de los que nadie en el mundo occidental había oído antes. Tengri, el señor del cielo y del océano. Cuatro, que los mongoles estaban muy interesados en escuchar acerca de las demás religiones y de todos los demás pueblos. Frente al gran Khan Guyuk, Pian del Carpine y sus amigos franciscanos tuvieron que debatir con budistas vestidos de amarillo, con sabios confucianos de la China y con sus odiados musulmanes acerca de qué era el mundo y qué serían los dioses si es que los dioses existían. Imagínense el dolor mental del compañero. Mientras Pian del Carpine y sus compañeros viajaban a Mongolia y sufrían lo que les cuento, Batú Khan, el conquistador de Kiev, atacó Europa. Polonia y Hungría fueron devastados por los ejércitos mongoles. Los reinos alemanes y Francia se prepararon para el ataque. Pero seguían teniendo fantasías perversas. Cuando Luis IX de Francia, San Luis, como lo llaman los católicos, organizó la Séptima Cruzada, se reunió en Chipre, que es una isla en el oriente del Mediterráneo, con embajadores mongoles para planear un ataque conjunto a los musulmanes en Palestina, en Egipto y en Mesopotamia. Era el año 1248 y el rey francés ya sabía que los mongoles no eran cristianos y que el Preste Juan era un cuento. Pero el supuesto santo aplicó aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y entró en pláticas con ellos. Más hechos. 1258, dirigidos por los hijos y nietos de Gengis Khan, los mongoles destruyeron Bagdad. Esta ciudad había sido la inmensa y bella capital del gran califato abásida, que había fascinado y aterrorizado a los minúsculos reinos de Europa occidental y cristiana. Gracias a esa Bagdad es que los números que usamos ahora les llamamos arábigos, aunque los inventaron los hindúes en la India. El asedio de Bagdad duró mucho tiempo y murieron entre 200.000 y 800.000 personas. ¿Quedaron noticias de la opinión respecto a esta masacre que tuvo el santo rey de los franceses? Es una cosa que hay que preguntar a los expertos. Más fantasías. Décadas después, 1270, Luis IX, el mismo San Luis, rey de Francia, organiza otra cruzada, la octava. Pero lo raro es que no atacó Tierra Santa, sino Túnez, enfrente de Italia. Y lo hizo al mismo tiempo que los mongoles en Mesopotamia atacaban a los musulmanes en Egipto. Según nos cuentan las leyendas europeas, San Luis murió como mártir en esa cruzada. Yo más bien creo que el minúsculo reino de Francia estaba colaborando como un satélite del inmenso imperio mongol, que en ese momento se extendía desde Polonia hasta Corea y desde los bosques finlandeses en el norte hasta la costa de Irán. Los franceses distrajeron a parte de los ejércitos de Egipto para que los mongoles de Mesopotamia pudieran atacar. Y atención, en ese momento esos mongoles en Mesopotamia ya eran musulmanes. Como que no suena muy santa la cruzada de San Luis. Pero las leyendas nunca mueren. Y si ustedes visitan en estos días santos San Luis Potosí y le cuentan lo que acabo de decir a las y los potosinos católicos, probablemente les van a dar un zape y los van a regañar y en una de esas hasta empiezan a gritar ¡Viva Cristo Rey! Por ahora, buenas tardes, buenas noches, buenos días y salud y república.